Bueno, buenas tardes. Ayer en la clase hicimos un ejercicio eh, RSL en serie. Me pidieron la resolución del mismo, entonces pues voy a hacer la resolución rápidamente. Lo primero que nos pedía el problema era calcular la impedancia y acordémonos que Z era igual a R más JX, ¿verdad? Entonces lo primero que teníamos que hacer era averiguar la X. Y X venía representada como XL menos XC. Que sería lo mismo que decir que la reactancia total es igual a la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Entonces, por lo tanto, primero tenemos que calcular la reactancia inductiva, ¿verdad? Que viene representada por la fórmula 2 por pi por la frecuencia por la inductancia, que eso es igual a 2 por pi por 50 por la inductancia. La inductancia en el problema era 0,15 henrios. Nosotros hacíamos ese cálculo y nos daba un valor de 47.12 ohmios. Seguidamente calculamos la reactancia capacitiva. La formulita es 1 entre 2 multiplicado por pi multiplicado por la frecuencia multiplicado por la capacitancia. Por lo tanto, sería 1 entre 2 multiplicado por pi multiplicado por 50 multiplicado por 100 por 10 a la menos 6. ¿Por qué por 10 a la menos 6? Porque el problema decía que el capacitor valía 100 microfarados, dándonos un resultado de 31.83 ohmios. Y entonces ya tenemos tanto la XL como la XC. Entonces procedemos a calcular la X o la reactancia total, que habíamos dicho que era XL menos XC, por lo tanto sería 47.12 ohmios menos 31.83 ohmios, lo que me da un resultado final de 15.29 ohmios. Este es mi reactancia total. Entonces ahora ya puedo empezar a sacar la impedancia, que es la Z. Decimos que la Z será igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado más JX al cuadrado. Eso es lo mismo que decir que la impedancia es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más la X, ¿verdad? Que ya calculamos acá, que es 15.29 al cuadrado. Realizamos esa pequeña raíz y el resultado nos daría 19.44 ohmios. Muy bien. Ahora vamos a sacar el ángulo.
el ángulo vendría definido como tangente a la menos 1 de x entre r, ¿verdad? O que es lo mismo decir tangente a la menos 1 de 19, perdón, de 15.29 entre 12. Si calculamos esto con nuestra calculadora, nos da un valor de 51.87. Por lo tanto, mi z vendría representada a ser como 19.44 con un ángulo de 51.87 grados ohmios. Esa sería mi impedancia total. Ahora el problema nos decía que teníamos que calcular también la I. Entonces nada más voy a borrar esto un momento para tener espacio para calcular la I. Esto es grabado, pueden detenerlo cuantas veces quieran y revisar una y otra vez cuál es el procedimiento correcto para esto. Ok, ya estamos listos. Viene la I. Según la ley de Ohm, la I vendría representada como voltaje entre resistencia. Sin embargo, como aquí estamos hablando de corriente alterna, nuestra I pasaría a ser como voltaje entre impedancia, que es lo que acabamos de sacar. Entonces decimos que I sería igual a voltaje, que en nuestro circuito era de 100 voltios, y le ponemos un ángulo de 0. Y lo dividiríamos, entre la Z que acabamos de sacar, que sería 19.44 con un ángulo de 51.87. Si hacemos ese cálculo, nos da que esa I o esa corriente total va a ser de 5.14 con un ángulo de menos 51.87 amperios. Ok, el problema no lo decía, pero aquí voy a aprovechar esos números para sacar los voltajes tanto en la resistencia como en el inductor como en el capacitor. Entonces, para sacar el voltaje en la resistencia, pues aplicamos la ley de Ohm, que sería multiplicar la corriente por la resistencia. Entonces, voltaje en resistencia sería igual a la I, ¿verdad? Que dijimos que era 5.14 con un ángulo de menos 51.87
multiplicado por 12 con un ángulo de 0 grados, puesto que la resistencia es la parte real de ese circuito. Haciendo rápidamente ese cálculo, nos daría un resultado de 61.68 con un ángulo de menos 51.87 voltios, ¿verdad? Ok, ahora vamos a sacar el voltaje en el inductor. El voltaje en el inductor sería, perdón, ahí me equivoqué. El voltaje en el inductor sería multiplicar nuestra I total por la reactancia inductiva, JXL. Entonces decimos que voltaje en el inductor sería 5,14 con un ángulo de menos 51.87 multiplicado por 47.12 con un ángulo de 90. ¿Por qué 90? Por mi J, que es positiva. Hacemos rápidamente ese cálculo. Y eso me daría 242.2 con un ángulo de 38.13 voltios, ¿verdad? Y finalmente voy a borrar aquí de nuevo para sacar el voltaje en el capacitor, que sería mi corriente multiplicada por un menos JXC. Entonces eso sería el mismo 5.14 con ese ángulo de menos 51.87 multiplicado por 31.83 con un ángulo ahora de menos 90 por el menos J. Y eso me daría de un momento multiplicado por 31.83 con un ángulo de menos 90. Ok. Ok, esto me daría entonces 163.61 con un ángulo de menos 141.87 grados voltios. Y esa sería la resolución del ejercicio. Muchas gracias.